vamos, primero que todo, vamos separando en grupos de 4 o 5 ahí. Y vamos a leer la lección que tenemos. ¿Seguimos, Galileo? 4. 4, sí. Aquí lo ponemos. 4, 4, 5, 4. Ya, ahí díganse como. Y vamos a leer la lección, que son Romanos capítulo 1, del 9 al 11. En el grupo, por favor, uno que lo lea. Por favor. Uno de cada grupo. Sí, en su puesto. Júntense. Júntense. ¿Ah? Se va a leer la cita y la van a comentar un poquitito, ¿ya? Leemos los 3 capítulos. Sí, 9, 10 y 11. Uno del grupo que la lea. Decidan quién. Pero para nosotros. Para ustedes, sí. Por eso tienen que estar un poco más juntos para que no. Sí, 9, 10 y 11. El 9, el 10 y el 11. Ahí leen un poco más, no leen de poco.
Una idea de lo que le diré. Tienen que dar.
marcando las diferencias que hay entre el pueblo y la iglesia. Bien, hermanos, parece que ya están todos listos. Amén. Yo no encontré que fueran tantos 3 capítulos, ¿ah? No sé por qué me hicieron caras tan como de agobio. Yo estaba perdido, hermano. Por el tiempo. Pero uno se demora 7 minutos, 8 minutos ya, 2 horas, si son Yo 2 estaba horas. perdido. Y Ya. yo pensaba que era Romanos 9, versículo 10 y 11, ¿no? En la casa. Pero uno cuando estudia el texto, por si acaso, para la próxima vez, si le dan un versículo, uno tiene que leer el capítulo completo porque no va a entender el versículo si lee un puro versículo. Ya, pero qué bueno que lo hayan podido leer, porque en esos 3 capítulos está más o menos lo que vamos a estudiar en este estudio. Y nos ayuda a aclarar lo que es el pacto, la teología del pacto y la teología dispensacional, que lo vamos a aclarar ahora. Pero vamos a partir escuchando las ideas de los grupos que leyeron, partiendo por el grupo de mi hermano Abraham. Bueno, nosotros, todo hermoso, toda la palabra, los 3 capítulos, se pueden sacar muchas ideas, pero nos llamó la atención un poco más acerca de cuando el Señor nos da un ejemplo de la rama injertada, que nosotros somos olivos silvestres injertados en la rama original, que la vida se le da a las raíces y que no nos creamos más que las ramas que salieron, porque el Señor puede volver a sacarlas, volver a poner la rama antigua. Entonces, haciendo alusiones que nosotros no podemos decir que somos mejor que los judíos, porque somos injertados, ¿no? Y esa idea nos llamó la atención. El grupo de mi hermana Isabel. Nosotros identificamos que durante los 3 capítulos se compara al pueblo de Israel con los gentiles que se conocían en ese entonces, y la conclusión permanente de Pablo es que Dios escoge a su pueblo, que la salvación es tanto para los israelitas como para los gentiles. En varias partes dice: tendré misericordia del que tenga misericordia. Y en otro pasaje más, no te creas por ser rama, sino por de raíz. Siempre está comparando, pero al final la decisión de la salvación se la deja al Señor. Amén. El grupo de nuestra hermana Lauri, del pastor. Bueno, nosotros me pareció lo que decía Eduardo, que siendo Pablo el apóstol a los gentiles, está tratando de convencer a los judíos de que Dios tiene una relación especial con los judíos, que ellos se creían únicos, que para ellos nomás eran las promesas y desechaban a los gentiles. Entonces le está explicando que Dios incluyó a los gentiles y que de eso había promesas de los profetas de antemano que decían que él lo iba a provocar a hacerlo y que iba a llamar a un pueblo que no era su pueblo. Entonces está haciendo una diferencia entre los gentiles y los judíos, y diciendo que dentro de los gentiles que en la iglesia iban a estar insertos todos, judíos, gentiles, chinos, japoneses, de todo. Amén. Que la idea más o menos. Amén. El grupo de nuestra hermana Leonor, mi hermano Pablo, no sé quién más, hermano Pablo. Sí, bueno, nosotros estamos en el capítulo 9, donde creo que hay algo bien importante. El verso 14 dice: ¿qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Está hablando de la soberanía y de lo justo que es Dios en todos sus planes. Y también en el mismo capítulo dice: no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Bueno, esto nos ha hecho meditar a nosotros que los planes del Señor son perfectos y las cosas que Él hace no necesitan ninguna reparación. Así que eso nos ha... Amén. El grupo de nuestro hermano Carlos Quintana, de nuestro hermano Robin, hermano Mateo. En base a lo que leímos, coincidencia, en relación con los demás hermanos, podríamos ver cómo el apóstol hace el contraste entre judíos y gentiles, y de cómo de cierta manera el Señor en los profetas le habló tanto a su pueblo judío
judío como al pueblo gentil, y de cómo el Señor fue usando estas promesas y estas palabras para explicar de alguna manera que su justicia y su salvación es de Él. Amén. Que no correspondía ni a la buena obra de los judíos y a nuestra fe, sino que nuestra fe también iba a hacer posible la salvación para los judíos porque de alguna manera se iban a correlacionar los pactos. Amén. Y el grupo de nuestro hermano Pedro, Bueno, nosotros, hermano, en el 11, nos quedamos con el 30 hasta el 32, que pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios. Bueno, nosotros lo guiamos por nosotros los tres que venimos de afuera, que éramos desobedientes también, y el Señor lo explica aquí que eran desobedientes a Dios, pero ahora habiendo alcanzado misericordia por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que Él es rico en misericordia. Así que, y el versículo 32 dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Entonces lo guiamos por eso, por nosotros los tres, y por la misericordia que siempre el Señor tiene, la misericordia hacia nosotros, seamos como seamos. Amén. Amén. Bueno, todos entonces tienen una idea diferente de los capítulos que leyeron, porque así obra el Espíritu Santo, nos ilumina a todos de distinta manera. Entonces lo que leyó uno y le pareció interesante a uno, al otro a lo mejor no le pasó tan interesante, pero sí hubo otra cosa que le llamó la atención. Pero concordamos a lo mejor en que en los tres capítulos se ve la relación de Dios con Israel y con la iglesia, ¿no es cierto? Amén. ¿Se notó eso? Amén. Que en los capítulos tratan de diferenciar entre Israel y la iglesia. Amén. En alguna parte usted va a ver que la iglesia, como decía nuestro hermano Abraham, se injertó en Israel, en otras va a ver que Israel rechazó a Dios, pero la idea es que Dios trata de distinta manera con la iglesia que con Israel, que son dos entidades diferentes. ¿Ya? Eso es más o menos lo que yo quería que usted entendiera en la lectura de los capítulos que leí. ¿Por qué vamos a estudiar la teología del pacto y la teología dispensacional? Porque desde hoy día hacia adelante, en los próximos estudios, nosotros vamos a estudiar lo que se llama la escatología, que son los eventos futuros. ¿Ya? Vamos a estudiar la muerte, vamos a estudiar el cielo, vamos a estudiar el infierno, vamos a estudiar la tribulación, la venida de Cristo, el milenio y los tiempos finales. Entonces, para darle una base a lo que nosotros vamos a seguir estudiando, es que nosotros necesitamos tomar una postura. Si nosotros vamos a creer como iglesia en la teología del pacto o en la teología dispensacional. Y hoy día las vamos a explicar. Y vamos a decir en cuál cree la iglesia, porque como hemos visto, esto es un estudio de las doctrinas básicas de nosotros como iglesia. Entonces, lo primero que quiero mencionarles es eso, que este estudio es la base para los próximos estudios, que son los estudios de escatología o de los tiempos finales. Les voy a decir inmediatamente que esta iglesia cree en la teología dispensacional. Nosotros somos lo que se llama iglesia dispensacional, dispensacionalista. Y ya lo vamos a explicar para que usted lo tenga entendido. Pero no negamos que existen pactos dentro de la palabra del Señor y dentro de la historia humana, porque están a la vista de todos nosotros. Al estudiar la Biblia, nosotros nos vamos a encontrar con que Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto con David, un pacto con Moisés, hizo un nuevo pacto con Jesucristo. Pero nosotros no nos basamos en eso para la interpretación bíblica de la escatología, sino que nos basamos en las dispensaciones para poder entender los tiempos futuros. ¿Ya? ¿Se entiende o es muy enredado? Sería bueno a lo mejor que explicaran lo que significa dispensación. Ya, eso es lo que vamos a ver ahora. Pero dispensación son separaciones que se hacen dentro de la redención. Por ejemplo, Dios separa un tiempo específico cuando trató con Adán y Eva, que fueron, si usted cree que son días
de 24 horas como creemos nosotros, entonces fueron los días que Adán y Eva vivió. Dios trató con Adán y Eva de esa manera. Y se paseaba en el huerto, ¿no es cierto? Y Adán tenía una inteligencia sobrenatural y Dios le mandó a que cultivara el huerto del Edén y tenían esa relación entre ellos. ¿Se entiende eso? Pero Adán pecó junto con Eva, por lo tanto la relación entre Dios y Adán se quebró. Y ahora Dios empieza a tratar con... Ahí se acabó una dispensación. Ahí se acabó una dispensación. Ahora Dios empieza a tratar con Caín y Abel de otra manera, ya no como trataba con Adán y Eva, ¿cierto? Ya no está paseándose en el jardín de partida, fueron expulsados del jardín del Edén. Por lo tanto, Caín y Abel ya no están de la misma relación. De hecho, Dios le habla como una persona no visible a Caín cuando mata a su hermano Abel. Entonces ahí parte otra dispensación, que es la que usted tiene anotadita en su hoja cuando ustedes se adelantaron, pero parte la dispensación después de Adán y Eva hasta el diluvio. Y Dios ve que el ser humano está mal y manda el diluvio y parte otra relación, otro mundo de hecho. Porque se inundó el mundo, ¿no es cierto? Y nace otra vez la creación. Tiene que mandar los animales y Dios empieza a tratar de otra manera con la humanidad. Y ahí se termina otra dispensación. Y así, son 7. Hay otros teólogos que las dividen en más dispensaciones, pero para no enredarnos nosotros las vamos a dividir en 7. Y la última dispensación es después del rapto. Y por eso es importante entender las dispensaciones, porque nosotros vamos a ver el rapto, la segunda venida, como un tiempo aparte de los demás tiempos que estamos viviendo. Son como tramos. Como tramos, claro. Esos son dispensaciones. No sé si alguien puede buscar en el diccionario algún sinónimo de dispensación. Son etapas de la historia de la humanidad en donde Dios trata de distinta manera con la humanidad. Una línea de tiempo. Como una línea de tiempo, exactamente, y Dios la redención es seccionada, y Dios al principio trata de una manera, después trata de otra, después trata de otra, y así. No porque Dios cambie, sino porque el ser humano cambia, y las condiciones cambian. Pero primero vamos a explicar el pacto de redención, que es lo que nosotros no creemos, pero que es lo que ha creído la Iglesia mayoritariamente a lo largo de toda la historia. Si nosotros empezamos a ver desde del primer siglo en adelante, mayoritariamente toda la Iglesia evangélica y cristiana han creído en la teología del pacto. Y desde hace muy poco empezó a surgir la teología dispensacional, que es la que nosotros creemos. Por eso quiero explicar primero la teología del pacto, porque parte con eso. Entonces vamos a definir primero la teología del pacto. Dice, es la estructura primaria de la revelación bíblica, son los pactos que Dios ha realizado, ¿ya? Que tienen un preámbulo seguido de un prólogo, términos, sanciones y votos. Y ven la historia completa en estos pactos. ¿Qué quiere decir esto? Si está muy enredado eso. La interpretación que le da la teología del pacto a toda la historia humana se basa en estos 3 pactos, lo que vamos a ver aquí. En los 3 pactos, que son esos: redención, obras y gracia. Entonces, ¿qué dice la teología del pacto? Toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta el final de los tiempos, se va a dividir en solo 3 espacios. Entre el pacto de la gracia, el pacto de las obras y el pacto de redención. ¿Ya? Eso es básicamente. Entonces, la historia de la humanidad y la interpretación bíblica, por eso es importante sobre la escatología. ¿Cómo nosotros vamos a estudiar la Biblia? Según la teología del pacto, es que se basa en esos 3 pactos. Dios redime al ser humano, Dios le pide que haga obras, y Dios hizo un pacto consigo mismo, o Dios hace un pacto con los seres humanos que se llama el pacto de la gracia. Esos 3 pactos. ¿Ya? Entonces, el primer pacto es hecho por Dios en la eternidad. Y ahí está la primera cita. Mateo 25, 34. ¿Quién tiene esa cita? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Entonces el reino, el evangelio, ¿no es cierto?,
¿Está preparado desde cuándo? O sea, está preparado desde la eternidad, ¿cierto? Porque eso quiere decir desde la fundación del mundo. Desde la eternidad, Dios Padre, y aquí está, por si lo quieren anotar en su hojita, desde la eternidad, Dios Padre, la P, Hijo, la H y Espíritu Santo, entre ellos tres, hacen un pacto, que es lo que dice la hermana Eli, de salvar al ser humano. De salvar al ser humano. Ese es el pacto de redención. Entonces, el pacto de redención lo hace el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Se entendió? Sí. El iniciador, perdón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ya? Después tenemos el pacto de obras, que dice en Génesis capítulo 1, del capítulo 1, versículo 3, no lo vamos a leer porque son 3 capítulos, pero es lo que yo le decía, que Dios le dijo a Adán, fructifica la tierra, le dio a Eva y le dio condiciones para que viviera en un ambiente seguro, tranquilo, ¿no es cierto? Pero que Adán y Eva, como ya sabemos, pecaron, por lo tanto, rompieron ese pacto, rompieron el acuerdo que había entre Dios y el ser humano. Y ese es el segundo pacto que hace Dios y los seres humanos. ¿Cierto? Porque Dios le dice a Adán, va a hacer esto, pero del árbol del bien y el mal no vas a comer. Puedes comer de cualquier otro fruto de los árboles, pero de eso no vas a comer. Y el hombre transgrede el pacto. Por lo tanto, la relación entre Dios y el hombre se separa, se rompe. Ese es el segundo pacto, el pacto de obras. Y tercero está el pacto de gracias, hecho con los hombres a través de Jesucristo. O sea, el pacto lo hace Dios y los seres humanos ya pecadores. Porque el pacto de obras lo hace Dios con Adán y Eva, que todavía no pecaban. Lo hizo Dios con los seres humanos pecadores. ¿Quién es el iniciador del pacto de la redención? El Padre. ¿Quién es el iniciador del pacto de obras? Dios. ¿Y quién es el iniciador del pacto de gracia? Dios. ¿En qué tiempo se hizo el pacto de redención? En la eternidad pasada. ¿En qué tiempo se hizo el pacto de las obras? En la creación. ¿Y en qué tiempo se hizo el pacto de la gracia? Después de la caída. ¿Se entiende más o menos cuál era la condición que Dios le pedía? Porque estamos viendo que un pacto hay una condición que cumplir. La condición que necesitaba el pacto de obra era una obediencia completa. Dios le demandó al ser humano que obedeciera completamente la ley, completamente los mandamientos. Y si fallaba, se rompía el pacto, porque para tener un pacto hay que cumplirlo. ¿Cuál es la condición para el pacto de gracia? La fe en Cristo, quien cumplió la condición del pacto de obras, porque Jesucristo cumplió lo que se demandaba del ser humano, ser perfecto, sin pecado. Jesucristo lo cumplió su propósito. Por lo tanto, ahora el pacto de gracia lo cumple Jesucristo y el ser humano ahora puede fiarse del pacto porque lo cumplió Jesucristo. La recompensa del pacto de obra era la vida y la recompensa del pacto de gracia era la vida espiritual. El castigo del pacto de obras era la muerte inmediata y el castigo del pacto de gracia es la muerte espiritual. Esta no se va a dar porque Jesucristo cumple el pacto de las obras. Eso es la teología del pacto. ¿Ya? La humanidad, los teólogos y nosotros por supuesto también entendemos de que Dios trata con el ser humano en estos 3 pactos. En el pacto de redención y dice yo voy a crear al ser humano y lo voy a redimir. En el pacto de obras, en donde le dice tú vas a cumplir lo que yo te estoy pidiendo y si no lo cumples, se rompe nuestra relación. Y en el pacto de gracia, en donde dice yo voy a enviar a mi hijo para que mi hijo cumpla lo que tú no puedes cumplir y así podamos tener una relación correcta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los seres humanos.
Se enredó la cosa, parece. No, ya. Juan Pablo nos consulta, él dice en el tiempo, dice que el pacto de gracia comienza después de la caída. En la barra tiempo. Ah, no es cuando comienza, ¿Ya? es cuando, ¿cómo se dice? Cuando es efectivo. Cuando es efectivo. Ya, Cuando pero- empieza a ser efectivo. La consulta mía entonces empieza a ser efectivo después de la caída de Adán y Eva. ¿Sí? Entonces en esa condición el pacto de obra duró Nada. 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 Los primeros versículos no. Perfecto. O sea, no. Sí, es que Duró poquito porque poquito, sí. Porque ese es el poquito tiempo que el hombre se demuestra no ser capaz de cumplir el pacto a lo mejor. Y nos da una buena enseñanza en eso. ¿Cuánto demoramos en romper el pacto de obra? Nada. Ya. Pero preguntas o consultas sobre esto. Si quieren anotar el cuadro, ya está. Si no entienden, mala suerte. Trabajo en YouTube. No, bueno, Diga. en teoría, ¿esta teología es correcta o no? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver.